idioma se llama Alubirtu, lo que en el nuestro significa Alberto. Tiene 40 años y nació en Ayacucho, Perú. Es uno de los 12 millones de quechuas que existen en la actualidad. Además, es investigador, músico y poeta. Es narrador de su cultura milenaria, porque sabe que transmitirla de generación en generación, como una historia sin fin, es mantenerla viva. Alberto, ¿cuándo llega a la Argentina y por qué? Yo llegué a la Argentina al 76, en enero del 76. Vine a estudiar. ¿Qué? Arquitectura. Y estudié arquitectura. Desde Lima, ¿no? Sí, vine desde Lima. Yo no tenía la menor idea de lo que era la Argentina. Una que llegué en enero y era verano. En marzo llegó el invierno y yo no sabía que el invierno duraba décadas, ¿no? Esa fue una de las cosas, se puede decir, llamativas que comencé a vivir acá. La escala misma de la ciudad de Buenos Aires, el calor, la humedad, que eran cosas novedosas para mí. Aparte, el tipo de gente, la forma de hablar, eso que al oído parece, se puede decir refrescante, ¿no? Cuando te dicen allá en la playa, era una cosa nueva. También para los argentinos que yo trataba también era nuevo, el tú, un cuarto para las 5 cuando es las 5 menos cuarto. Sí. Se produce un intercambio. ¿De qué mundo venía Alberto? Yo vengo del mundo quechua, que es una de las culturas que hay en Perú. En ese mundo yo me crié y me formé. Y también un poco con lo que es Perú. Pero básicamente soy un quechua. ¿Usted se empapa de su cultura, vive en una comunidad? ¿Cuál es la relación que tiene con los quechuas acá? Sí, no, en Perú. Perú, lo que es Ayacucho. En castellano es Ayacucho, en quechua es Ayacuchum. O sea, en ese mundo me crié yo. ¿Cómo es ese mundo? ¿O cómo era en el momento en el que usted vivía ahí? No, hay ciertos cambios contemporáneos, ciertas transformaciones. Aparte, la cultura quechua básicamente es una cultura en continua mutuación. Ese continuo cambio es lo que le permite vivir. La música, las danzas, lo que uno va aprendiendo de chico. ¿Qué aprendía? ¿Qué aprendió de chico? ¿Qué aprendí? Abuela, ¿dónde estás? O sea, aprendí el idioma, pues el castellano lo empecé a hablar para poder entrar al colegio. Aprendí formas mediante cuentos y la transmisión oral, a tocar la quena, como forma de expresión, como un juego. O sea, hacer música, hacer arte dentro de los quechuas, es básicamente una forma de aprender a expresarse, de empezar a conectarse con el mundo. Ese es el sentido que le dan. No es el sentido no es ser artista, sino saber expresarse. Después cuando yo vine acá de nuevo, el 84, y hacíamos la música con los chicos que habíamos estudiado arquitectura, que habían hecho un grupo, y yo comencé a enseñar el idioma. El hecho de confrontar con otra realidad como la de acá, o sea, cómo transmitir ese mundo. Y ahí me vi una obligación de leer, de tener que estudiar mi propia cultura. Y a veces era graciosísimo.
leer algunas cosas en musicología que hablaban sobre danzas quechuas. Claro, pues esas danzas las he bailado yo, qué gracioso era. O sea, cómo el mundo académico había transcrito y descrito una danza y la sensación de leer algo que vos habías hecho. Nada, y que muchas veces no coincidía con lo que te decían. Nada, faltaban cosas. Faltaba de la información a lo que usted conocía. Claro. Faltaba la práctica. Claro, te digo esto, estaba todo perfecto, bien armado, bien estructurado, bellamente narrado en pocas cosas, cuestiones ideológicas, prejuicios, pero faltaba algo, faltaba la vida. También el hecho de la autocrítica con la propia cultura de uno. ¿La hizo? Sí, o sea, te enfrentás con eso. Claro. Porque de afuera ves otras cosas que cuando estás en plena danza es imposible que lo puedas hacer. Y muchas veces un libro que habla en contra de tu mundo te enseña más de uno que habla a favor. ¿Usted de alguna manera descubre o se reconoce amante de su propia cultura a partir de la enseñanza, a partir de poder transmitirla, a partir de difundirla? No, ya venía antes, ¿eh? Digo fundamentalmente por la prédica de mi bisabuela Casimira y en el núcleo en el que yo me crié. No había una conciencia clara de nacionalidad quechua. Era una cosa vivida. O sea, es muy raro que dentro de una sociedad quechua alguien se pregunta, yo soy quechua, ¿por qué soy quechua? ¿Para qué soy quechua? Simplemente se es. ¿Las preguntas vinieron después o no? Tampoco. Sí, vinieron después porque yo me encontré en esta doble situación. En Lima, una cosa era el mundo ayacuchano en Lima, el contacto y la fricción con la sociedad limeña, con una mentalidad típicamente virreinal, y ya una tradición secular, se puede decir, en lo que es degradar a lo que es el mundo quechua. Esa es una primera fricción, ¿no? O sea, uno no, cuando es chico, no llega a entender por qué tanto rencor hacia el quechua. El hecho que tú estés en un micro y estés sentada vos como mujer quechua y tenés al lado un hombre limeño y te insulta, pues porque le da la gana. ¿Eso ¿no? se ve cotidianamente? Sí. Claro que hace eso aquí, ¿no? Entonces, de pequeño no llegas a entender por qué. Sí. Después, de más grande, te vas dando cuenta que hay otro tipo de prejuicio social. Entonces luchas un poco. ¿Cómo lograr un mayor entendimiento sabiendo? Sabiendo. El saber. Entonces ahí es donde comencé a valorar, antes de venir acá, a valorar ese mundo en el cual yo siempre me había criado y nunca me había preguntado qué era, porque siempre había estado en ese mundo. Claro. Y al otro contacto con el otro mundo es lo que te empieza a hacer, te empiezas a preguntar. El problema es que yo me crea que soy indio y actúe como indio.
¿Siempre tuvo claro estas diferencias o no? Sí, te digo en este sentido, tuve suerte, una suerte bastante, diría, rica, porque cuando mamá vino a trabajar a Lima, ella se empleó como empleada doméstica, como mucama. Sí. Entonces fue a una casa de un señor que fue filósofo, y su señora era noruega, o es noruega. Entonces Augusto Salazar Bondi, ahí fue a parar mi mamá. Entonces me crié en ese mundo, y uno va valorando conceptos filosóficos que en este caso me fueron transmitidos básicamente vivencialmente, porque no, a esa edad, viste, de los 2 años a los casi 6, leer filosofía, medio exótico sería. Entonces ahí se reunía mucha gente intelectual muy interesante, o sea, dentro de lo que es la intelectualidad peruana, ¿no? José María Arguedas, Scorza, Nicomedes Santa Cruz, algunos de ellos conocidos acá. Entonces escuchabas otros comentarios, pero era interesante en este sentido, porque la casa de Augusto estaba aquí, y en la acera del frente había lo que acá sería todo un conventillo de una manzana, donde vivían mis abuelos. Entonces yo pasaba de este mundo al otro mundo. Obviamente en esa época no te enseñaban quechua ni ahora mismo, ¿viste? Claro, hablaba con su familia. Sí, familia, o sea, y los núcleos, porque Claro. es bastante interesante porque los fines de semana nos llegaban a nosotros los núcleos quechuas. Entonces jugamos con otros niños quechuas, estaba la gente grande que nos contaba cuentos en quechua, las danzas, las costumbres y la tradición quechua de la región sur de Perú. Pasaba de uno a otro, pero el quechua no tiene estructurado un alfabeto. Recién a partir del 80 hacia adelante, antes uno escribía como le sonaba, después aparece la lingüística y se va estructurando una idea de alfabeto. Entonces yo fui a la universidad y me dijeron que bueno, sí, no había ningún problema de aprender quechua, pero se tenía que completar 10 alumnos. Y durante 1 año y medio esperé y nunca se completó. No encontraba. No encontré nada. De ahí compré porque habían salido justo unos diccionarios y ahí empecé a aprender a escribir. Entonces los diccionarios tienen muchas deficiencias porque básicamente han sido hechos por lingüistas que no son quechohablantes. Claro. Entonces es una cosa graciosa porque hay sonidos que no, si no estás dentro de ese mundo sonoro de culturaciones, no lo captas. Porque en castellano se dice qué, ¿no? Quechua. Claro, en Luna sí me dice quechua. Que en otras regiones se hace más marcado. Entonces, ¿usted cómo le dice? Quechua. Nunca fue mi idea enseñar el idioma, salvo a mis hijos y a mi núcleo, ¿no? Como para transmitirlo y ellos lo puedan retomar y elevar a otros niveles. Después se puede decir, entre la casualidad me vi enseñando, pero nunca fue, ni acá mismo, ¿viste? La idea, te digo, nunca fue que yo pudiera llegar a vivir de mi propia cultura. Me parece gracioso. Sí. Claro. O sea, suerte en ese sentido, trabajo en lo que me gusta y en realidad me pagan por divertirme. Entonces eso me parece fascinante. ¿Cómo ha sentido la discriminación dentro de su cultura a través del tiempo? O sea, en mi cultura no. El contacto con la cultura y la sociedad peruana, en ese caso sí. Cuando uno es chico hay cosas que uno no entiende.
que te degraden sistemáticamente por hablar quechua, por tener otras costumbres, otra música. Uno no es complejo de poder sintetizarlo con unas palabras cuando uno es chico, pero uno siente dolor. ¿Le quedó grabado ese dolor? ¿Tiene registro del Sí. maltrato? Porque... Bastante. O sea, ahora me sonrío, ¿no? En su momento no. En su momento no. Nada. ¿Qué cosas le pasaron? Si quiere contarlas. Sí, creo que me parece que sería interesante que uno lo diga, sobre todo para lo que puede servir. Uno de los momentos más felices que yo tuve en la primaria fue en tercer año, cuando fue otro niño quechua a estudiar al colegio donde yo estaba, en el colegio del Estado. Entonces era realmente feliz porque tenía otro igual. Después es medio dramático. Por más que te apoyen, o sea, no solamente la familia, sino en el caso de Augusto, el filósofo. Sí. Después uno eso lo va superando y va entendiendo que básicamente es un prejuicio. Y después uno ya con mayor adultez tiene ya otros mecanismos de